Hoy tenemos un tema muy importante, que es la unidad en tiempos difíciles. Sin embargo, yo hoy lo voy a enfocar a la importancia de la unidad de la familia en tiempos difíciles. Todos y cada uno, sin excepción, experimentamos pruebas, problemas económicos, enfermedades, pérdida de algún ser querido, conflictos familiares o situaciones inesperadas. La diferencia de todo esto está no en evitar las situaciones, sino cómo nosotros las enfrentamos. Una familia unida puede soportar la tormenta más fuerte. Sin embargo, una familia dividida puede derrumbarse incluso ante el problema más pequeño. Por eso la Biblia nos recuerda en Eclesiastés capítulo 4, versículo del 9 al 10. Mejores dos que uno, porque tiene mejor paga de trabajo. Si cayere uno, el otro lo levantará. Pero ay de aquel que está solo, cuando cayere, no habrá un segundo que lo levante. Aunque este versículo habla bien de la importancia de caminar acompañados, también nos enseña el valor de permanecer unidos como familias. Cuando la familia está unida, las cargas se hacen menos pesadas. Cuando uno de los miembros de la familia atraviesa por una enfermedad, la pérdida de un empleo o de un momento de tristeza, el apoyo de los demás se convierte en una fuente de esperanza. Nadie, pero absolutamente nadie debiera de pasar por momentos difíciles solos. Una llamada, una visita, una palabra de ánimo, un abrazo puede cambiar completamente el día de una persona. Pero ¿qué pasa cuando falta la unidad? Las dificultades se vuelven más grandes. Lamentablemente, muchas familias se dividen por cosas que con el tiempo terminan siendo insignificantes. A veces dejan de hablarse por herencias, por discusiones, por malos entendidos, por palabras dichas con enojo o simplemente por orgullo. Pasan meses, incluso años, sin reconciliarse. Mientras que el tiempo pasa, se olvida que la vida es frágil y entonces ocurre una enfermedad o un accidente, una tragedia inesperada. Y ahí no hay oportunidad para pedir perdón o decir te quiero, perdóname o gracias por todo. Muchas personas viven con ese dolor durante toda su vida. No guardemos rencor. Uno de los mayores enemigos de la unidad familiar es guardar rencor, guardar resentimiento. Es como cargar piedra todos los días. Esto pesa, cansa y no permite avanzar. La Biblia nos aconseja en Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón, perdónense los unos a los otros, tal como Dios nos perdonó a ustedes por medio de Cristo. Perdonar no significa que lo que ocurrió estuvo bien. Significa que decidimos no permitir que el odio gobierne nuestro corazón. Así es. Nunca sabemos cuándo será la última vez. Escuchen esto. Nunca sabemos cuándo será la última vez. Hace poco, un fuerte sismo se sintió en Venezuela y en otros países y nos recordó la realidad que muchos olvidamos. La vida cambia en cuestión de segundos. Sí Distintas mismo es. tragedias alrededor del mundo.
Vemos familias enteras perder seres amados, seres queridos, de manera inesperada. Y es inevitable pensar cuántas personas salieron de sus casas ese día enojadas. ¿Cuántos hermanos no se hablaban? ¿Cuántos hijos llevaban años o meses sin visitar a sus padres? ¿Cuántos esposos se despidieron con una discusión creyendo que tendrían tiempo para arreglar las cosas después? La realidad es que nadie sabe cuándo será ese último abrazo, esa última llamada, esa última conversación con ese ser amado. Por eso no vale la pena vivir alimentando un orgullo. No vale la pena perder años por diferencias con alguien, por algo que dejará de ser importante un día. Lo que realmente permanece es el amor que fuimos capaces de demostrar a ese ser amado. La comunicación fortalece a la familia. Las familias fuertes no son aquellas que no tienen problemas, es mentira. Son aquellas que hablan, que escuchan, que piden perdón, que buscan soluciones, pero juntos, unidos. Hablar con respeto, evitar que pequeños desacuerdos se conviertan en grandes divisiones. El amor, y lo he dicho en otras ocasiones, siempre será la base de la unidad. El amor nos convierte en personas sensibles. Pero ¿qué pasa? Que el amor no significa solamente decirle a esa persona yo te quiero o yo te amo. Se demuestra con acciones, con paciencia, con comprensión, con tiempo, con perdón, con pequeños detalles que hacen sentir a los demás importantes. La Biblia resume todo esto en Colonicenses capítulo 3 del 13 al 14. Soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, si alguno tuviese queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es un lazo que mantiene unida a la familia en medio de las pruebas. Y quiero concluir esta parte. Quiero terminar con una reflexión. No esperemos que una enfermedad, un accidente o una tragedia nos haga valorar a quien tuvimos cerca. Valeremos ahora. No esperemos un funeral para decirle cuánto amamos a esa persona. No esperemos perder un ser querido para arrepentirnos de haber dejado que el orgullo hablara más fuerte que el amor. Hoy todavía tenemos la oportunidad de llamar, de abrazar, de perdonar, de pedir perdón y demostrar a esa persona cuánto lo amamos, cuánto amamos a nuestras familias. Porque las dificultades pasarán, los problemas se van a resolver, pero el tiempo que dejamos pasar con esa persona que amamos no volverá. Como dijo Jesús en Juan 13:35, en esto conocerán todos si sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos a los otros. Que nuestras familias sean conocidas, no por la ausencia de problemas, porque siempre habrá una situación, sino por la forma de cómo nosotros permanecemos unidos, cómo se perdonan, cómo se aman a través de ellos. Y que cada situación sea una motivación más para mantenernos unidos y para perdonar. Muchas gracias. Mercedes, nos quedamos esperando escuchar de todo eso que las intervenciones nos robó y sé que el Señor estaba manifestando ahí a través de ti palabra poderosa.
Y qué bueno pedir oración por cada uno de nuestras familias que están pasando tantas batallas, tantas situaciones, tantas vicisitudes, donde la vida es tan frágil, donde los momentos se vuelven tan frágiles, que asimismo se convierte la familia como un cristal frágil y se rompe toda unidad. El propósito de nuestra charla hoy es eso, cómo las familias pueden reconectarse nuevamente, dejar a un lado esas diferencias, esos malos entendidos en estos tiempos tan importantes que el Señor habla a través de cada situación, recordándonos que la vida se nos puede ir en un segundo y que todo lo que dejamos atrás, sea por orgullo, porque no me dio ni siquiera el deseo de escuchar lo que esa persona tenía que decirme. Nada de eso se puede recuperar. Yo estuve en un funeral, en un velorio de alguien importante, donde ella murió con el deseo, esa persona murió con el deseo de que sus hijos se unieran y se dieran un abrazo. Y justamente en el funeral de esa persona fue que todos se abrazaron por primera vez. Y para mí fue tan triste porque ella no pudo disfrutar de ese momento. ¿Y por qué esperar un funeral para complacer quizás el deseo de esa persona de que sus hijos cada uno se abrazaran? Y cuando yo le pregunté a uno de ellos que cuál era la situación que los llevaba a estar desunidos como hermanos, y me dijo que ni siquiera se acordaba cuál había sido la razón. Y con tu hermano fulano, ay, yo ni me acuerdo. Y con fulana, ah, no, eso fue una cosa que sucedió de niños. Wow, hermanos. Y fue para mí impactante, o sea, cómo vivir toda tu vida arrastrando algo que pesa tanto como un rencor que ni siquiera te acuerdas y esperar el funeral de tu madre para entonces tú reconectarte con ellos, porque ni siquiera era importante aquello que trajo tanta distancia entre hermanos. Y esto es para reflexionar. También estuve en otro funeral donde los hermanos, la foto, todos unidos, besitos, abrazos. Y cuando terminó el funeral, me avisan cuando vayan a ver lo del testamento. Y cada uno cogió su camino. ¿Y es esto realmente lo que queremos? ¿Es eso realmente lo que el Señor quiere? Creo que no. Para nosotros los abuelitos, yo que soy abuela, digo, esto no es lo que yo quiero para mi futura generación. Yo quiero una generación de unión, de amor, de que tú me dijiste algo descompuesto, está bien. No te voy a contestar por el momento porque puedo contestarte mal, pero no te duermas, no te quedes con eso guardado. En un punto, en un momento, conversa con esa persona. Mira, te veo distanciado. Fue por algo que yo dije, porque tú dijiste. El perdón es importante. Vuelvo y repito una palabra que dije ahorita. El perdón no es olvidar. El perdón no significa que lo que esa persona o lo que yo hice no fue importante, no causó un impacto en mi persona, pero es no dejar que ese rencor, que ese orgullo hable más alto que el amor. La unidad familiar es súper importante y en estos tiempos más. Esposos, esposas, madres, hijos, hermanos, hay que buscarse más.
Si no, vuelvo y traigo de nuevo el ejemplo de Venezuela. ¿Cuántas familias perecieron ese día y en qué condición? Sin saber los que quedaron vivos, si se despidieron de una buena forma, si se perdonaron, si tenían años o meses sin ver a sus familiares. Entonces, cargar con ese peso, con esa mochila toda la vida.